NIC 1. Presentación de estados financieros. Buen día, mi nombre es Cindy Rodríguez. Objetivo. Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes al periodo anterior como con los de otras entidades. Esta norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros como una guía para determinar su estructura y requerimientos mínimos sobre su contenido. Alcance. Una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general conforme a las normas internacionales de información financiera. Esta norma no será de aplicación para los estados financieros intermedios. Esta norma también será de aplicación para las entidades que presenten sus estados financieros de acuerdo con la NIF 10 y NIF 27. Las definiciones. Estados financieros con propósito de información general, impracticable. Norma internacional de información financiera, materialidad o importancia relativa, notas, otro resultado integral, los propietarios, el resultado del periodo, ajustes por reclasificación y resultado integral total. Los estados financieros con propósito general son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condición de exigir informes a las medidas de sus necesidades específicas de información. Impracticable. La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Las normas internacionales de información financiera son las normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Estas comprenden las NIF, las NIC y las interpretaciones CINIF, interpretaciones SIC. Materialidad o importancia relativa. La información es material o tiene importancia relativa si su omisión influye sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con propósito general toman a partir de los estados financieros, que proporcionan información financiera sobre una entidad que informa específica. Las notas contienen información añadida a la presentación de los estados financieros. Las notas suministran descripciones narrativas de las partidas presentadas en estos estados. También presentan información sobre las partidas que no cumplen con las condiciones para ser reconocidas en ellos. Los propietarios son poseedores de instrumentos clásicos como el patrimonio. El resultado del periodo es el total de ingresos menos gastos, incluyendo los componentes de otro resultado integral. Los ajustes por reclasificación son importes reclasificados en el resultado en el periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral en el periodo corriente o en el periodo anterior. El resultado integral total es el cambio en el patrimonio durante un periodo, que procede de transacciones y otros sucesos distintos de aquellos cambios derivados de transacciones con los propietarios en las condiciones de tales. Finalidad de los estados financieros. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y el rendimiento financiero de la entidad, con el objeto de suministrar información acerca de la situación financiera. Esto también muestra los resultados de las gestiones realizadas por la administración. Esta información es útil para la toma de decisiones económicas
de los usuarios. También suministra información acerca de los elementos como lo son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, aportaciones de los propietarios y los flujos de efectivo. Conjunto completo de estados financieros. Un juego completo de estados financieros comprende un estado de situación financiera del periodo, un estado de resultados y otro resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, un estado de flujo de efectivo del periodo, las notas a los estados financieros, información comparativa de un periodo inmediato anterior. Una entidad presentará con el mismo nivel de importancia todos los estados financieros que forman un juego completo de estados financieros. Características generales. Presentación razonable en cumplimiento de las NIF. Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. Se presume que la aplicación de las NIF, acompañada de información adicional cuando sea preciso, dará lugar a estados financieros que proporcionan una presentación razonable. Una entidad cuyo estado financiero cumpla con las NIF estará en las notas una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Una entidad no señalará que sus estados financieros cumplen con las NIF a menos que satisfagan todos los requerimientos de esta. Hipótesis de negocio en marcha. Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad. Cuando la gerencia pueda arrojar dudas significativas sobre la capacidad de continuar con el negocio en marcha, revelará esa incertidumbre. Base contable de acumulación o devengo. Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en los relacionados con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación o devengo. Cuando se utilice esta base, la entidad reconocerá partidas como activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, cuando ésta satisfaga las definiciones y los criterios que reconoce el marco conceptual. Materialidad o importancia relativa. Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta a menos que no tenga importancia relativa. Si una partida concreta carece de importancia relativa por sí sola, se agregará con otras partidas, ya sea en los estados financieros o en las notas. Una partida que no tenga la suficiente importancia relativa como para justificar su presentación separada en estos estados financieros puede justificar su presentación separada en las notas. Buen día, mi nombre es Ana Gabriela Palacios Ramírez y continuaré hablando sobre la norma internacional de contabilidad número 1, presentación de estados financieros, específicamente sobre su compensación, estructura y contenido. Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos como gastos, a menos que así lo requiera o permita una NIF. Una entidad informará por separado sobre sus activos y pasivos e ingresos y gastos. La compensación en el estado o estados de resultados del periodo y otro resultado integral o de situación financiera, excepto cuando la compensación refleja la sustancia de la transacción u otro suceso. Limita la capacidad de los usuarios para comprender las transacciones y otros sucesos y condiciones que se hayan producido, así como para evaluar los flujos futuros de efectivo de la entidad. Frecuencia de información. Una entidad presentará un juego completo de estados financieros, incluyendo información comparativa, al menos anualmente. Cuando una entidad cambia el cierre del periodo sobre el que informa y presente los estados financieros para un periodo contable superior o inferior a un año,
revelará, además del periodo cubierto por los estados financieros, la razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior. El hecho de que los importes presentados en los estados financieros no son totalmente comparables. Información comparativa. Una entidad presentará como mínimo 2 estados de situación financiera, 2 estados de resultado y otro resultado integral del periodo, 2 estados del resultado del periodo por separado, si lo presenta, 2 estados de flujo de efectivo y 2 estados de cambios en el patrimonio y notas relacionadas. En algunos casos, la información narrativa proporcionada en los estados financieros de periodos inmediatamente anteriores continúa siendo relevantes en el periodo actual. Por ejemplo, una entidad revelará en el periodo actual detalles de una disputa legal cuyo resultado era incierto al final del periodo inmediato anterior y que todavía esté pendiente de solución. Cambios en políticas contables, reexpresión retroactiva o reclasificación. Una entidad presentará un tercer estado de situación financiera al comienzo del periodo inmediato anterior, además de los estados financieros comparativos mínimos, si aplica una política contable de forma retroactiva, realiza una reexpresión retroactiva de partidas en estados financieros o reclasifica partidas en estos. La aplicación retroactiva o reclasificación tiene un efecto material sobre la información en el estado de situación financiera al comienzo del periodo inmediato anterior. Cuando una entidad modifique la presentación o clasificación de las partidas en sus estados financieros, también reclasificará los importes comparativos, a menos que resulte impracticable hacerlo. Cuando una entidad reclasifique importes comparativos, revelará la naturaleza de la reclasificación, el importe de cada partida o clase de partida que sea reclasificado, la razón de la reclasificación. Uniformidad en la presentación. Una entidad solo cambiará la presentación de sus estados financieros cuando dicho cambio proporcione información fiable y más relevante para los usuarios de los estados financieros y la nueva estructura tenga avisos de continuidad, de modo que la comparabilidad no quede perjudicada. Es importante que los usuarios de los estados financieros sean capaces de distinguir la información que se prepara usando NIF. Las NIF se aplican solo a los estados financieros y no a otra información presentada en un informe anual. Es decir, una entidad identificará claramente cada estado financiero con los siguientes datos. También repetirá los mismos cada vez que sea necesario para que la información revelada pueda ser comprensible para los usuarios. Nombre de la entidad, así como los cambios relativos a dicha información desde el final del periodo precedente. Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades. Fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo en que cubre la información presentada en el conjunto de estados financieros, moneda de presentación y grado de redondeo. La información para presentar en el estado de situación financiera deberá incluir partidas que presenten los siguientes importes. Por ejemplo, propiedades, planta y equipo, inventarios, efectivo y equivalentes al efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, acreedores y otras cuentas por pagar, provisiones, capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la entidad. Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera. Para clasificar sus activos corrientes, la entidad espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de operación. Mantendrá el activo principalmente con fines de negociación, entre otros. De lo contrario, la entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando espera liquidar el pasivo en el ciclo normal de operación, mantiene
el pasivo principalmente con fines de negociación. El pasivo deberá liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. De acuerdo con lo que prescribe la presente norma, el término no corriente incluye activos tangibles, intangibles y financieros, que por su naturaleza son a largo plazo. Estado de resultado del periodo y otro resultado integral. El estado de resultado del periodo y otro resultado integral presentará, además de las secciones del resultado del periodo y otro resultado integral, el resultado del periodo, otro resultado integral total, resultado integral del periodo, siendo el total del resultado del periodo y otro resultado integral. Si una entidad presenta un estado de resultado del periodo por separado, no presentará la sección del resultado del periodo en el estado que presente el resultado integral. La información que debe presentarse en la sección en el estado de resultado del periodo incluirá las partidas que presenten, por ejemplo, los importes siguientes: costos financieros, gastos por impuestos, ganancias y pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado, entre otros. Una entidad presentará el desglose de los gastos reconocidos en el resultado utilizando una clasificación basada en la naturaleza y la función. Ambos métodos se refieren a la naturaleza de los gastos dentro de la entidad y lo que proporcione una entidad que sea fiable y relevante. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Marvin Herrera y para continuar con la exposición les voy a hablar sobre el estado del resultado del periodo y otro resultado integral, que también se le conoce como el resultado integral del periodo. Seguidamente les hablaré sobre la información que se debe presentar en la sección del resultado del periodo. Este también es conocido comúnmente como el estado de resultados. La primera parte que se debe presentar son los ingresos de actividades ordinarias. Esto también lo menciona la NIF número 15, que es ingresos de actividades ordinarias procedente de contratos con clientes. También el costo de ventas, que el costo de ventas es todos los costos relacionados a la producción o elaboración del producto que nosotros vendemos. De igual manera, pues no solo productos, sino que también servicios. Y eso nos dan las ventas brutas. También se debe registrar otros ingresos, que estos otros ingresos, como por ejemplo podría ser los intereses financieros, que serían diferente al giro del negocio. Entonces acá se puede registrar ese rubro. Y pues sabemos que todos los gastos administrativos y los gastos de ventas, y eso nos da la utilidad pues, antes de impuestos y después los impuestos y los da la utilidad neta. En la parte del otro resultado integral se adiciona las revaluaciones de propiedad, planta y equipo. De igual manera, si la entidad tiene asociadas y controla entidades de forma conjunta, reflejará en el otro resultado del periodo, o ya sea en el resultado integral total del periodo, las participaciones contabilizadas por el medio de la participación. Acá vemos un ejemplo del estado de resultados integral. Como ya les había mencionado al principio, pues está compuesto del estado de resultados y el otro resultado integral. No voy a entrar mucho en detalle con esto porque el siguiente grupo pues va a exponer este tema, va a presentar estados financieros. La norma también habla sobre los dos tipos en la que se puede trabajar los estados de resultados, y eso depende mucho de las siguientes funciones. Una según la naturaleza de los gastos y la otra según la función de los gastos. En la naturaleza de los gastos, solo para refrescar la memoria, pues de igual manera están los ingresos ordinarios, solo que acá van los otros ingresos, la variación de los inventarios de producto terminado en proceso, consumo de materia prima, los gastos por beneficio de empleados, gastos por depreciación y amortización y otros gastos de operación.
Esto es muy raro que los utilicen las empresas, casi no se utiliza. Los que más se utilizan es la función de los gastos, que como ya lo había mencionado de igual manera, que empieza con los ingresos ordinarios menos el costo de ventas, eso nos da un margen bruto, de ahí otros ingresos, los costos de distribución, los gastos de administración y ventas, otros gastos, y eso nos da un resultado antes de impuesto. Esto es solo para refresh. También hablaremos un poco sobre el estado de cambios en el patrimonio. La información que debe incluir el resultado integral total del periodo para cada componente del patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva. Esto según la NIC número 8. La información a presentar en este estado es el importe de los dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios durante el periodo y el importe de los dividendos por acción correspondiente. De igual manera hablaremos sobre el estado de flujos de efectivo. Esta proporciona una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes de efectivo y las necesidades de la entidad. Esto también lo encontramos en la NIC número 7. En el párrafo número 10 dice que informará acerca de los flujos de efectivo habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de financiación. De igual manera, mencionaremos las notas que presentarán información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y también sobre las políticas contables. También revelará información requerida por las NIF que no haya sido incluido en otro lugar de los estados financieros. Normativa impositiva. Artículo 368, Código de Comercio. Artículo 374, Código de Comercio. Y artículo 377 del Código de Comercio. También tenemos la resolución adoptada por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala en su artículo número 1, adoptar como los principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala, a que se refiere el Código de Comercio. Esa fue toda nuestra exposición de la NIC número 1. Muchas gracias por su atención y cualquier duda estamos a la orden.